entonces vamos a iniciar nuestro capítulo sobre metabolismo. Bien, en el capítulo de metabolismo vamos a tratar sobre los temas de fotosíntesis y respiración, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Estamos viendo este proceso de una forma integrada, ¿no? Podemos ver que de alguna forma son procesos complementarios, tanto respiración como fotosíntesis. Bien, podemos pensar que son procesos complementarios, ya que específicamente, ¿no? Para tratar el tema en cuestión de plantas, ¿no? El proceso de elaboración de elementos como los carbohidratos, ¿no? Como carbohidratos que han sido elaborados mediante la fotosíntesis, van a ser utilizados, ¿no? De alguna forma también en el proceso de respiración, ¿no? En el proceso de fotosíntesis sabemos bien de que se utiliza, ¿no? Se utiliza una fuente de energía, en este caso la radiación solar, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Utilizándose esa fuente de energía, ese proceso utiliza CO2 y utiliza agua, ¿no? A través de esos dos elementos pasa de un nivel reducido, de un nivel bajo, a un nivel más alto, ¿no? A un nivel de energía mayor, debido a que en ese proceso de fotosíntesis, de una forma muy abreviada, ¿no? Muy resumida, va a tener el objetivo de transformar, ¿no? Compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos, ¿no? En este caso, pues, fuente de energía como son los elementos carbonados, ¿no? Elementos carbonados. Pues bien, esos elementos carbonados con una alta energía producida va a generar simplemente, pues, energía a través de ATP y NADP, ¿no? Que se van a utilizar en el proceso de respiración, ¿no? De respiración, liberando también en ese proceso, ¿no? CO2. A la vez, también sabemos que el proceso de respiración, ¿no? Obviamente que está tomando el oxígeno, ¿no? En ese proceso de respiración, entonces estamos pasando de un alto potencial, ¿no? De un alto potencial a un nivel menor, ¿no? A un nivel más bajo. Entonces, de esa forma se da de alguna una forma muy sintetizada, ¿no? Ese proceso de una forma complementaria. Bien, entonces ese proceso de fotosíntesis y respiración es un proceso que en el proceso del ciclo del carbono vamos a entenderlo como un proceso de interdependencia, ¿no? Ya que el proceso de fotosíntesis implica la fijación del carbono, ¿no? A través de este proceso de fotosíntesis en la cual en la última etapa se asimila el CO2, ¿bien? Para producir compuestos orgánicos, ¿no? Compuestos orgánicos. Y la respiración que puede realizarse ya sea por animales o vegetales o algunos otros organismos, ¿no? Pues estarían liberando ese CO2, ¿no? Entonces es un proceso complementario, ya hay una interdependencia en esos procesos, ¿no? Entonces, los productos de la fotosíntesis, como azúcares y oxígeno, ¿no? Se utilizan en la respiración para producir ATP, que impulsa la mayor parte de un trabajo celular. Los subproductos que vendrían a ser de la respiración, que vendrían a ser CO2 y agua, también se estarían utilizando, ¿no? En el proceso de fotosíntesis. Entonces,
Vemos de que nuestra gráfica, esta gráfica de apertura, ¿no? Es una gráfica que resume ese equilibrio que tendría que existir en un proceso de fotosíntesis y respiración, ¿no? Vamos nosotros, en todo caso, ahora tratar un poco sobre estos dos procesos de metabolismo, ¿no? Importantes de una forma separada, pero ya en todo caso sabemos de que hay una dependencia, ¿no? Hay una relación, son procesos que en todo caso se están realizando de una forma eh, continua, ¿no? Continua. Bien, la semana pasada hablábamos sobre el flujo de energía, ¿no? El flujo de energía, en este caso vemos aquí un ecosistema. eh, Cuando este flujo de energía, en todo caso que nosotros podemos tener, ¿no? En materiales vegetales, esta energía química, en todo caso, va a ser consumida, ¿no? Hablábamos sobre el consumo de alimentos y en la cual simplemente, pues, esa energía va a ser preservada, ¿no? En los músculos de algunos animales, ¿no? Y finalmente, pues, esa energía se mantiene, ¿no? A través de una cadena trófica, ¿no? Como vemos aquí, vemos algunos, pues, consumidores primarios, ¿no? De estos productos vegetales, ¿no? Posteriormente vemos, pues, consumidores secundarios, en todo caso, pues, de mayor nivel, en el cual simplemente, pues, se aprovechan, ¿no? De estas especies en un plano menor. Y también, ¿por qué no? Los desintegradores, en todo caso, pues las especies que también aprovechan, ¿no? De esos consumidores de alto nivel, como pueden ser especies carroñeras, ¿no? En todo caso, también algunas bacterias que van a generar la desintegración posiblemente de estos consumidores, ¿no? Y de esa manera, pues se forma un circuito, ¿no? Se forma un circuito. Estos, en todo caso, pues especies eh, depredadores, ¿no? Carroñeros, estarían también produciendo de alguna manera algunos compuestos minerales, ¿no? Algunas sales minerales que van a tener una actuación a nivel de suelo, ¿no? A nivel de suelo. Entonces sabemos que pues las plantas llegan a utilizar esos componentes degradados en el suelo, ¿no? Para pues nutrirse también, ¿no? Hablamos en ese sentido de la nutrición mineral aprovechada de esas sales minerales que han sido desechadas, ¿no? Por estas especies degradadoras, ¿no? Entonces se aportan en este sentido, ¿no? Nutrientes a los primeros productores. Entonces vemos pues un circuito, ¿no? Que se maneja y de esa forma se va manteniendo, ¿no? El flujo de energía que mantiene todo el metabolismo de seres vivos, ¿no? Y varios procesos ecológicos, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos, cuando pensamos en todo el globo terráqueo, ¿no? Una especie de conservación de masas, ¿no? Una ley de conservación de masas eh, que fue en todo caso propuesta por Lavoisier, ¿no? En la cual indicaba pues de que en la naturaleza nada se crea, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma, ¿no? En ese caso pues pensamos en un primer momento de esa energía luminosa proveniente del sol a ser utilizada en forma de energía química, ¿no? Y este proceso nada más es el primer proceso importante para la subsistencia de muchos seres vivos, que es la fotosíntesis. Imagínense si no existiera fotosíntesis en el planeta, ¿no? No tendríamos, en todo caso, pues existencia. Prácticamente, pues tenemos una dependencia estrecha, ¿no? Con el proceso de fotosíntesis.
Es el proceso más importante que existe en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza. Bien, entonces, abriendo un poco sobre este proceso metabólico, ¿no? El proceso de fotosíntesis es un proceso muy complejo. De alguna manera ustedes ya vieron algo de repente en el colegio, en el momento de que se preparaban, ¿no? Pero es un proceso bastante complejo, ¿no? Bastante complejo, bastante, en todo caso, pues cuidado, ¿no? Por muchos especialistas. Posteriormente, de repente, aquí existan personas que les guste la fisiología vegetal, ¿no? Entrar a un proceso de investigación en relación a la fotosíntesis es algo muy importante porque de ahí pues deriva todo el proceso productivo, ¿no? Pensando en las plantas, ¿no? Cuánto es de que podemos nosotros aprovechar en producir más alimento, manejando muy bien o conociendo muy bien procesos de fotosíntesis que realicen plantas, ¿no? Con algunas propiedades o en todo caso, pues plantas que puedan ser utilizadas para la canasta familiar, ¿no? Existen algunas plantas pues con una gran productividad, ¿no? Pensemos en los cereales, por ejemplo, ¿no? Alrededor de 10 plantas, algo así, ¿no? La FAO maneja como uno de sus principales alimentos, ¿no? Y van bajando, probablemente el trigo está ahí, ¿no? La soya, algunos cereales, en todo caso, pues el sorgo, ¿no? Importantes para la alimentación mundial, ¿bien? Entonces eso viene de conocer estrechamente la fotosíntesis, ¿no? Y la fotosíntesis, en todo caso, desarmando esta palabra foto, ¿no? Foto proviene de la palabra griega foto, ¿no? Que significa luz, sin, que significa con, ¿no? Y tesis, que significa en todo caso conclusión o posición, ¿no? Entonces es el proceso, ¿no? De concluir, ¿no? Los procesos provenientes de la luz, ¿no? Generar, pues, elementos, carbohidratos, ¿no? Elementos que podrían nutrir a la planta, ¿no? Entonces, es un proceso metabólico que lleva a cabo algunas células de organismos autótrofos, ¿no? Para sintetizar sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, ¿no? De otras sustancias inorgánicas. Entonces, procesos a través de la cual organismos fotosintetizantes, ¿no? Abriendo un poco más el espectro de plantas, ¿no? Van a transformar la energía luminosa en energía química, ¿no? Procesando el dióxido de carbono y agua en compuestos orgánicos y oxígeno. Entonces, la fotosíntesis también produce nuestros alimentos, ¿no? Los alimentos, ¿no? Esos bloques de construcción molecular, ¿no? Bloques de construcción, hablábamos de, inicialmente en capítulos anteriores, hablábamos de los monómeros, ¿no? Acordamos de, pues, lípidos, de proteínas, aminoácidos, ¿no? Ácidos nucleicos, esos bloques constructores estarían, pues, proveniendo de ese proceso inicial de la fotosíntesis, ¿no? Y claro está como subproducto el oxígeno, ¿no? Sustentando así la práctica total de la vida sobre la Tierra, ¿no? Entonces, si no existiera fotosíntesis, realmente la vida en la Tierra sería prácticamente escasa, ¿no? Entonces, ¿quiénes realizan, no? ¿Quiénes realizan la fotosíntesis? En el reino Plantae, entonces tenemos a las plantas superiores, plantas vasculares o traqueofitas también se denomina, plantas inferiores, ¿no? Como musgos, helechos,
Estas son plantas avasculares, es decir, que no tienen aún, pues, tejidos conductores, ¿no? Que, pues, generen toda una diferenciación en esas plantas, ¿no? Tenemos también algunas algas verdes, ¿no? Algas verdes que también realizan fotosíntesis. Este proceso, ¿no? En las plantas ocurren en las hojas, exactamente en el parénquima clorofiliano, donde se encuentran alojados los cloroplastos, ¿no? En la cual, pues, es la organela principal, es la organela que realiza, ¿no? La función de fotosíntesis. En el reino protista, algunas algas rojas y pardas, también las especies de Euglena, realizan la fotosíntesis. En el reino monera, ¿no? Realizan cianobacterias y bacterias. Estos, en todo caso, organismos no presentan plastidios, pues poseen los pigmentos en sacos membranosos, denominados laminillas fotosintéticas, mientras que sus enzimas en mayor parte se van a encontrar en citoplasma, ¿no? Sabemos que, pues, las bacterias, ¿no? Cianobacterias son especies unicelulares, que en todo caso, pues, procariotas, ¿no? Que no contienen núcleo, ¿no? Y que algunos pigmentos se van a encontrar en sus sacos membranosos, ¿no? Y que les permite realizar el proceso de fotosíntesis. ¿Sí? En el caso, pues, de algunas bacterias también, ¿no? De las bacterias. Entonces, la fotosíntesis, ¿no? En las plantas y en las algas tienen lugar en unos orgánulos microscópicos denominados cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos van a tener, ¿no? Un diámetro de unos de 3 a 5 micrómetros. Perdón. Pueden ser circulares, ¿no? Alargados, y abundan más en un tejido foliar, donde una célula normal puede contener entre 5 a 50 cloroplastos, ¿no? Entonces, haciendo un retiro, ¿no? De una célula de esta hojita, ¿no? Desprendida de este árbol, ¿no? Podemos ver que esta célula vegetal, sabemos que tiene pared celular, ¿no? Eh, Tenemos aquí, pues, las organelas del cloroplasto, ¿no? Donde se van a encontrar pigmentos de clorofila, ¿no? Que específicamente es el pigmento que va a impulsar, ¿no? Los electrones, ¿no? Para que puedan generarse el proceso de fotosíntesis, la primera fase de fotosíntesis, ¿no? Entonces, abriendo un poco más sobre el cloroplasto, vamos a ver, pues, estos procesos, ¿no? Las fases que integran ese proceso de fotosíntesis, ¿no? Vemos aquí, vamos a ver en todo caso esto de una forma muy general acá, después vamos a seguir abriendo un poco más este proceso, ¿no? Pero de forma muy abreviada, aquí tenemos pues un cloroplasto, ¿no? Aquí tenemos el conjunto de los tilacoides, ¿no? En este proceso, en esta parte, se van a realizar, ¿no? Las reacciones luminosas, es decir, reacciones dependientes de la luz. Sabemos de que, pues, en esta etapa se van a elaborar algunos componentes necesarios para que se pueda realizar la segunda fase de la fotosíntesis, ¿no? Que es una fase más bioquímica, que específicamente es donde se van a producir los azúcares, ¿no? Que van a ser utilizados juntos con minerales para fabricar diversas moléculas, ¿no? Entonces, en este proceso de la fase luminosa, tenemos la producción de NADPH y la producción o la elaboración de ATP, ¿no? Estos dos componentes importantes para que se lleve a cabo esta segunda fase
que es conocida como el ciclo de Calvin, ¿no? Algo muy importante para esa elaboración de los carbohidratos, ¿no? De los azúcares. Y esto pues sabemos de que se va a realizar, ¿no? En una fase, en una parte, perdón, una parte denominada estroma, ¿no? Es también, en todo caso, pues conocida como fase oscura, ¿no? Pero ojo con esa palabra oscura, ¿no? Porque a veces puede dar error a que se piense de que es un proceso que se realiza en la noche, ¿no? Pero no es así. La fotosíntesis siempre se va a realizar cuando exista sol, ¿no? Cuando exista luz. Eh, pero este proceso, en todo caso, es fase oscura porque no necesita de luz, ¿no? Es un proceso que va a ser continuo al proceso de la fase luminosa, ¿no? Pero no es que se lleve en la noche, ¿no? Es un proceso bioquímico que se realiza también en el día, ¿sí? Ojo con esa palabra fase oscura que algunos, en todo caso, pueden entender que se realiza en la noche, ¿no? Pero ya sabemos que no es así. Bien, entonces, las fases de la fotosíntesis, vamos a ver aquí, ¿no? Tenemos nuestro cloroplasto, ¿no? Nuestro cloroplasto, pues, que tiene una membrana, ¿no? Una membrana externa, eh, una membrana interna, un espacio intermembrana, es una envoltura, ¿no? El cloroplasto es una organela bastante compleja, ¿no? Ya que, pues, genera una reacción muy importante, ¿no? Una membrana que bordea los componentes que se encuentran alojados dentro de ella, ¿no? Tenemos a en todo caso, pues, el tilacoide, ¿no? Compuesto por lumen y membrana del tilacoide, y esos, en todo caso, pues, tilacoides, ¿no? La suma de varios tilacoides manejan, pues, un nombre, ¿no? Que se denomina grana, ¿no? Que son como, en todo caso, por el conjunto de moneditas, ¿no? Que de alguna manera así nos indican las gráficas, ¿no? Que son como una especie, pues, de monedas apiladas que se denominarían granas, ¿no? A ver, aquí hacen una pregunta muy interesante, ¿no? Indica, aquí es una compañera de ustedes, indica que si esa luz necesariamente tiene que ser solar o también puede ser artificial. La planta aprovecha siempre la luz solar, ¿sí? La luz solar. Pero se ha visto en algunos estudios, ¿no? Que la planta maneja un, un ciclo, ¿no? Eso se denomina ciclo circadiano, que muchas veces si de repente nosotros llevamos a una planta en un espacio oscuro, ¿no? En un espacio oscuro, mismo así la planta activa, ¿no? Una serie de mecanismos para poder realizar algo que sería semejante a fotosíntesis, ¿no? Inclusive aprovecha también la luz artificial, ¿no? Ese ritmo circadiano es un proceso que es repetitivo, así como nosotros tenemos ya acostumbrado nuestro organismo a que de repente tengamos sueño a las 10:30, 11 de la noche y ya vayamos a acostarnos a esa hora y que más o menos entre 6 de la mañana, 6:30, ya tengamos ¿no? un reloj biológico que nos indique que tenemos que despertar, tenemos hambre a determinada hora, ¿no? Son marcas biológicas, ¿no? De alguna forma, nuestro reloj biológico indica un horario para hacer determinadas actividades fisiológicas, ¿no? De la misma manera, ¿no? En el caso de las plantas, en el caso de organismos fotosintetizantes, ¿no? Realizan procesos también en determinadas horas,
Por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis se activa a promediar pues 8:30, 9 de la mañana, que son momentos de inicio de la fotosíntesis, ¿no? Hasta una etapa de repente pues de las 4, 5:30, ¿no? Que ya realmente deja, ¿no? Hay una caída de procesos de medición de fotosíntesis que realiza una planta, ¿no? Entonces, necesariamente eh, puede ser también artificial, ¿no? Puede ser también artificial, no necesariamente puede ser solar, ¿no? Lo va a realizar en la luz solar, pero la planta también utiliza una luz artificial y sobre todo que tiene pues un ritmo circadiano que también le indica que a determinada hora la planta va a comenzar a elaborar carbohidratos, ¿no? Que al final es la manera como uno más o menos sigue el paso de que se está realizando fotosíntesis, ¿no? Se está realizando la elaboración de esos carbohidratos, ¿no? Vamos a ver, de repente de ahí sale glucosa, sale fructosa, y esos metabolitos, ¿no? Esos componentes pueden ser medidos, ¿no? Pueden ser medidos, y así vamos siguiéndole el paso, ¿no? A un proceso de fotosíntesis, ¿no? Sí, entonces esto es un proceso bastante interesante, bastante también complejo, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? Nos indica pues de que hay que, digamos, entenderlo de una manera muy analítica para poder seguir, en todo caso, pues, conociendo esos elementos que van desprendiéndose de la fotosíntesis. Bien, entonces vemos aquí los componentes diversos que tendría un cloroplasto, ¿no? El estroma, tenemos un anillo de ADN, ¿no? Ribosomas, tenemos pues gránulos de almidón también presentes, ¿no? Y algo muy interesante también es la característica del pH, ¿no? Del pH que puede estar pues siendo variado, ¿no? Dependiendo de la cantidad de electrones que se encuentren siendo procesados debido a la fase luminosa, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en el interior del tilacoide hay una característica, existe la función, ¿no? De tener un pH bajo y de la misma forma un pH alto en la parte externa, ¿no? En la parte del estroma, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí estas dos fases, ¿no? La fase que depende de la energía luminosa, ¿no? De una energía de luz, y en la cual se elaboran, ¿no? ATP y NADPH, ¿no? Para que sea utilizado en este ciclo de Calvin que permite pues la elaboración final de compuestos carbonados, ¿no? Entonces estas son reacciones dependientes de la luz, ¿no? Que se realizan en la membrana tilacoidal, y esta parte de acá, también conocido como fase bioquímica, ¿no? Son reacciones independientes de la luz, ¿no? Que se realiza en el estroma. Entonces, en un proceso biológico mediante el cual las plantas captan la energía luminosa del sol y sintetizan compuestos carbonados complejos, vendría a ser pues el proceso de foto, ¿no? De fotofosforilación, donde vamos a producir esos componentes de ATP y NADPH, ¿no? Y el proceso de síntesis está más pues dirigido a esa formación de azúcares, ¿no? En la cual pues a partir del CO2, ¿no? Del CO2, agua y elementos minerales van a generar carbohidratos, ¿no? En un primer momento un elemento importante como glucosa, ¿no? Posteriormente más complejos como almidón, celulosa, ¿no? Componentes importantes para
una célula, ¿no? Una célula vegetal de repente, ¿no? O lípidos, ¿no? Como aceites, grasas, algunas vitaminas también liposolubles, ¿no? Con esas características de ser vitaminas liposolubles, algunas proteínas, ¿no? Aminoácidos y ácidos nucleicos, ¿no? Como ADN, ARN. Bien, en la Tierra, ¿no? La Tierra recibe una gran cantidad, ¿no? De emisión de luz, ¿no? La irradiancia, que en todo caso, pues, recibe a través de la emisión solar, es bastante amplia, ¿no? El espectro solar va a generar pues una radiación de onda que va desde los 100 nanómetros hasta los 400 nanómetros, ¿sí? Pero llega, ¿no? A la superficie de la Tierra cada vez reduciéndose, ¿no? Y en lo que corresponde a al proceso de fotosíntesis por absorción de la clorofila, ¿no? La clorofila, el pigmento, que en todo caso pues inicia ese proceso de fotosíntesis, tiene un espectro menor, ¿no? Un espectro que va en todo caso pues que puede ser observada, ¿no? Desde de los 400 hasta los 800, alrededor de los 800 nanómetros, ¿no? Un espectro de absorción de la clorofila que tiene esta característica, ¿no? Que tiene esa característica, tiene dos bandas, ¿no? Dos bandas, dos picos, ¿no? Por así decir, dos picos muy extendidos, en todo caso, en determinadas bandas, en determinados colores, ¿no? Determinados colores. Entonces, dentro del espectro de absorción, ¿no? De los pigmentos fotosintéticos, ¿no? Vamos a ver, pues, que estos pigmentos fotosintéticos van a tener un comportamiento de acuerdo a su espectro, ¿no? A su espectro. Aquí tenemos el espectro electromagnético, ¿no? Donde vamos aumentando la longitud de onda en este sentido, ¿no? Vamos a medida que vamos aumentando la longitud de onda, vamos disminuyendo la energía, ¿sí? La energía va aumentando en el otro sentido, ¿no? Es decir, rayos gamma para ese sentido, ¿no? Tiene mayor energía que las ondas de radio, ¿no? Que tienen, en todo caso, menor energía, ¿no? Pero las ondas de radio, en todo caso, pues tendría mayor longitud de onda, ¿no? Mayor longitud de onda. Con respecto a los pigmentos fotosintéticos, que es lo que nos interesa para el proceso de fotosíntesis, ¿no? Este proceso, estos pigmentos fotosintéticos tienen un espectro, es decir, tienen un comportamiento que van entonces entre los 380 a los 750 nanómetros, ¿no? Y cada uno de estos pigmentos fotosintéticos van a tener pues un espectro determinado, ¿no? ¿Qué me indica en todo caso ese espectro, ¿no? Vemos aquí que, por ejemplo, la clorofila B, ¿no? La clorofila B, que es esta línea verde, ¿no? Tiene un pico por acá, más o menos en 420, después tiene otro pico en 660, ¿no? Quiere decir de que esto está absorbiendo prácticamente en los tonos azules o en los tonos rojos, ¿no? Aproximadamente naranja, rojo, pero que no tiene ninguna absorción en el tono verde, ¿no? En el tono verde. Por lo tanto, si no tiene ninguna absorción en el tono verde, ese pigmento va a reflejarse, ¿sí? Va a reflejarse porque no lo va a absorber, ¿no? Es igual cuando nos vestimos, por ejemplo, pues, de unos colores claros en verano, ¿no? No absorbemos, ¿no? Siempre se aconseja vestir
colores claros para nosotros reflejar, ¿no? El calor que pueda llegar en ese momento. Y nosotros pues tendemos a vestirnos de tonos más oscuros en invierno, ¿no? Para conservar el calor, ¿no? Entonces, más o menos en ese sentido, ¿no? Vemos que determinados pigmentos no van a absorber energía, ¿no? No van a absorber energía. Y si nosotros, en todo caso, aquí hay muchos espectros de pigmentos, ¿no? Pero si nos detallamos en este pigmento clorofila B, vamos a ver que pues va a ser reflejado, ¿no? En el lado verde, ¿no? En el tono verde, ¿no? Si seguimos aquí 500, 500, ¿no? Entonces, esto indica que la clorofila B es reflejada en esos tonos, ¿no? En esos tonos verdes. Lo mismo ocurre con la clorofila A, ¿no? La clorofila A, este color más turquesa, ¿no? De la misma forma también tiene una absorción por acá, ¿no? 440, 430 y 600 y algo, ¿no? 650. Pero igual no tiene pues una absorción, ¿no? En los tonos verdes. Entonces, de la misma forma refleja, ¿no? Entonces, clorofila tiene ese color verde porque refleja, ¿no? Refleja, no absorbe el color. Entonces, hay otros pigmentos también que acompañan aquí, ¿no? Ficoeritrina, ficocianina, que son pigmentos que acompañan a la clorofila en el proceso en el primer proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces, la fotosíntesis empieza con la absorción de fotones, energía luminosa, a través de pigmentos fotosintéticos, ¿no? Los fotones van a excitar a los pigmentos fotosintéticos anclados en la membrana de los tilacoides del cloroplasto. La clorofila absorbe luz, ¿no? En regiones azul y roja del espectro, pero transmite en los lados verdes, ¿no? En las longitudes de ondas verdes, ¿no? Es decir, que no absorbe, lo va a transmitir, ¿no? Lo va a reflejar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los pigmentos, ¿no? Del proceso de fotosíntesis que acompañan, ¿no? Pigmentos fotosintéticos. Estructuralmente, estos pigmentos tienen un cromófero, ¿no? Un cromófero como coeficiente de extinción que permite, pues, generar, ¿no? Luz, ¿no? Los cromóferos básicamente son compuestos que puedan tener doble enlace, ¿no? Doble enlace que van a absorber energía, ¿no? Van a absorber energía. Se conocen, ¿no? Pigmentos que están implicados en el proceso de fotosíntesis, por ejemplo, pues esta clorofila B, clorofila A, que simplemente van a variar, ¿no? Estructuralmente, porque la clorofila A tiene un metil, ¿no? Y la clorofila B tiene un aldehído en esta posición, ¿no? Es un anillo, ¿no? En todo caso, pues es un componente que contiene un anillo de porfirina, ¿no? Con un centro de magnesio, ¿no? Con 4 anillos modificados, ¿no? 4 anillos pirrólicos, ¿no? Y una cadena larga una cadena lateral de fitol. Tenemos también otros pigmentos como el betacaroteno, ¿no? La ficoeritrina, la ficocianina, que también tienen esta estructura, ¿no? Y que se diferencian también por estos componentes, ¿no? Esta diferencia. Los carotenos entonces van a ser pues pigmentos auxiliares, ¿no? Pigmentos que van a apoyar, van a acompañar, ¿no? A la clorofila en los procesos de fotosíntesis. Bien, y en el proceso de fotosíntesis estamos hablando, ¿no? De un centro de reacción o centro cosechador de luz.
Tenemos aquí un esquemita, ¿no? Que nos indica, pues, cómo se estaría realizando en un primer momento, ¿no? El plano de fotosíntesis. Aquí tenemos, pues, nuestros carotenoides, las clorofilas, ¿no? Y el centro de reacción. Los pigmentos van a actuar como antenas de recolección de luz, ¿no? Aquí un fotón es absorbido por una de las moléculas de pigmentos y transfiere esa energía por sucesivos eventos de fluorescencia, ¿no? A las moléculas vecinas hasta que alcance el centro de reacción, ¿no? Entonces, es un proceso de que va a ir contagiándose, ¿no? La energía va a ir migrando de molécula en molécula hasta llegar, pues, a un centro de reacción, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? El caso de transferencia de energía por resonancia, en el cual tenemos el flash de luz, ¿no? Que impacta a diversas moléculas, ¿no? Moléculas primero que pueden encontrar son estos carotenoides, ¿no? Y posteriormente, pues, clorofila, ¿no? Que es diversos pigmentos, ¿no? Hasta llegar al centro de reacción, donde, pues, tenemos a una etapa en la cual va a eh, generar, ¿no? un electrón, ¿no? La molécula del pigmento pasará a un estado excitado y transferirá su energía a la molécula vecina de dos formas, ¿no? Transferencia por resonancia y transferencia electrónica. La transferencia por resonancia se da en los pigmentos antena, ¿no? Y la transferencia electrónica se da en el centro de reacción. Entonces aquí vemos que es un proceso de excitación cuando se van a liberar los electrones, ¿no? Debido, pues, a un impacto, ¿no? De energía en la cual, pues, va a pasar ese fotón, ¿no? De un estado de reposo a un estado excitado, ¿no? Y de esa forma vamos a conseguir generar, pues, energía, ¿no? Energía. La absorción de un fotón de luz por los pigmentos resulta en estado cuya energía es mayor que la energía inicial, ¿no? Conocido como un estado excitado, ¿no? Tenemos entonces, este es el proceso que más o menos se diseña, ¿no? El haz de luz llega a estos pigmentos, ¿no? Estos pigmentos, la energía se va transfiriendo de pigmento en pigmento, donde también es conocido como el complejo antena, ¿no? Llegan al centro de reacción, ¿no? El, el centro de reacción compuesto por receptores primarios de electrones y clorofila A del centro de reacción, ¿no? Los pigmentos, entonces, más o menos son entre 200 a 300 moléculas en la membrana etilacoide que forman un fotosistema, ¿no? Un fotosistema va a consistir en un complejo antena, ¿no? De moléculas de pigmentos y un centro de reacción, ¿no? Un fotosistema tiene en su composición el complejo antena y el centro de reacción, ¿no? Que va a transferir la energía luminosa al centro de reacción. El fotosistema funciona como un amplificador de energía, ¿no? Como una especie de, pues, de resonancia, ¿no? Y claro está, hasta que llegue, ¿no? Al centro de reacción, ¿no? Ese centro de reacción entonces tiene un receptor primario de electrones, ¿no? Y el proceso se repite en cada fotosistema, ¿no? En cada fotosistema se dice porque este proceso va a tener dos fotosistemas, ¿no? Va a tener dos fotosistemas.
tenemos entonces en un primer momento el fotosistema 2, ¿no? Y un fotosistema 1. Este es el proceso que en todo caso se realiza también. Tenemos aquí pues este fotosistema, este impacto, ¿no? De flash de luz que llega a los pigmentos, pasa, ¿no? Al centro de reacción, ¿no? Y en este proceso, ¿no? En este proceso se va a generar el proceso de fotólisis, ¿no? Que es el proceso de la quiebra, ¿no? De la molécula, de una molécula de agua, para la liberación, ¿no? De electrones, que va a generar, pues, ya el proceso, ¿no? De elaboración, de pasar la energía, ¿no? Hacia otro complejo, ¿no? Entonces, a través de ese proceso de fotólisis se da la generación de 2 electrones, ¿no? Esto pasa al pigmento, en todo caso al complejo del citocromo, previamente a la plastoquinona, al complejo del citocromo, ¿no? Energía de fotones, pasa nuevamente porque en este proceso de del fotosistema 1 también reciben otro flash de luz, ¿no? Donde se generan más electrones, ¿no? Para poder finalmente generar, ¿no? El NADPH. En este proceso de fotosistema 2, ¿no? En el primer proceso de fotosistema 2, se da la generación de ATP, y en este proceso de fotosistema 1 vamos a tener la elaboración del NADPH, ¿no? Como estos procesos finalmente de generación de energía, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces el fotosistema 2, que también se denomina el P680, y el fotosistema 1, que también se denomina como P700, ¿no? Como P700. Se dice, ¿no?, que este fotosistema 2 está más distribuido en la parte de los tilacoides. Entre tanto, el fotosistema 1 está más distribuido en la parte del estroma, ¿no? Bien, chicos, entonces creo que podemos dejarlo por aquí, ¿no? Mañana vamos a estar continuando con este proceso de generación de energía, ¿no? Formación de síntesis de ATP y NADPH. Podemos completar el día de mañana ese proceso, ¿no? Porque viene una etapa un poco para poder explicar mejor sobre los electrones, ¿no? Que pasan a la plastoquinona, posteriormente al complejo del citocromo, ¿no? Plastocianina, ferrodoxina, ¿no? Son procesos que en todo caso, pues, ocupan una parte importante. Bien, entonces el día de mañana estamos culminando esta parte, ¿no? Para poder continuar con respiración. Bien, jóvenes, gracias, muy buenas noches.